Pino silvestre. Pero entonces es orientado a la buena salud de estos parajes. Muchas gracias también por ayudarme a presentar a la siguiente. Piensan en Nueva York, por supuesto, piensan en el Capitolio, que si para proteger el arte del Estado declaran los monumentos nacionales. El Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, cuya creación celebramos hace 90 años, es un símbolo de cómo es posible la coexistencia del hombre y de la naturaleza de forma armónica. Es un ejemplo del fomento de la idea de participación y de coherencia en las políticas de conservación del medio natural. Y la otra fecha que yo seleccionaría es la de julio del año 2006, porque desde esa fecha la gestión del parque corresponde en exclusiva a Aragón. Y lo más importante, sin dejar de ser un parque nacional, el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido viene siendo gestionado de esa fecha por la Administración Autónoma de Aragón, por el Gobierno de Aragón. Para nosotros, para los aragoneses, supuso un auténtico hito, supuso la culminación de una reivindicación importante.